Qué bueno tenerle de nuevo acá en su programa Una Conexión con Dios. Bendecimos la vida de aquellos que nos sintonizan también pues por este canal, ya sea por el canal TV Centro o también por el canal 55 de Comayagua. De igual manera también les decimos, puedes sintonizarlos también ahí en la radio Sentimientos y en la radio también pues Metrópoli. Es una bendición también poder saludarle y bendecirle. Estamos predicando bajo el tema Pasión por los perdidos. Y decíamos que el Evangelio, para continuar con esta temática, el Evangelio tiene que ser intencional. Ahora los cristianos, la iglesia, tenemos que entender que tenemos que moverlos con esa fuerza intencional de influencia misma con la que siempre ha caracterizado a la iglesia. En tiempos de la iglesia primitiva, la gente decía, ya vienen los que confunden al mundo. Y esa era una realidad. En nuestro tiempo también la iglesia no tiene que estar en el anonimato. La iglesia tiene que tener un poder de saturación, donde el nombre de Jesús tiene que escucharse en la radio, en la televisión, en los presidios, en las cárceles, en los hospitales, en todo lugar, en las esquinas. La iglesia no fue dotada, hermano, o establecida para estar en cuatro paredes encerrada. La palabra, dijo Pablo, no puede estar presa. Hay almas allá afuera necesitadas. Hablamos del ejemplo mismo de Jesucristo. Todo lo hizo intencionalmente. Todo lo hizo intencionalmente. Toda relación que Jesús estableció, la estableció intencionalmente. Y de igual manera nosotros. Si usted va en un bus, si usted va en un avión, si usted va tal vez camino al trabajo, si usted está en una fábrica, en una maquila, en una escuela, usted tiene que hacer uso de esa capacidad de influencia. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Pasión por los perdidos, decíamos, tiene que ver con el amor. Y el amor es esa fuerza sobrenatural que dejarán de ser muchas cosas, pero el amor, dice la palabra, nunca deja de ser. Pablo lo describe a los corintios como ese amor que es sufrido, como ese amor que no hace nada indebido, con ese amor que todo lo sufre y que a la vez también todo lo soporta. Y ese amor es el que a nosotros como iglesia tiene que moverlos por los perdidos. Si no nos movemos es porque no hay amor. Tenemos que predicar no solamente porque los miren. Ahora hay predicadores que predican por un montón, podríamos decir por varios intereses personales. Hay predicadores que predican por ganar fama. Hay gente que predica por intereses tal vez monetarios. Hay gente que predica tal vez porque la gente lo conozca y cualquier otra cosa. Cuando el principal objetivo tiene que ser el amor por los perdidos. Hay gente que ama el hecho de que la gente lo escuche, la audiencia, pero no ama a los perdidos. Hay gente que ama el hecho de que tal vez la iglesia esté llena, los estadios estén llenos, pero de igual manera también tienes que amar a una alma. Porque el valor de una alma a ojos de Dios es trascendental. La palabra misma dice que si no tengo amor de nada va a servir. Es el amor el que le dé ese condimento, el que le pone el sabor a todo lo que nosotros verdaderamente hacemos. Y ahí es donde quiero llevarte. A ojos de Dios, las grandes predicaciones sin amor vienen a ser prácticamente como metal que resuena, como lata. Tenemos que entender que somos llamados a tocar, a influenciar a las personas de la manera como Jesús los tocó. Para mí es impactante, siempre lo digo, el ejemplo que pone el evangelista Marcos, allá en el capítulo 3, de aquella persona que era leprosa. Y dice la palabra que ese leproso se metió en medio de la multitud para llegar donde Jesús estaba. Yo siempre me hago esta pregunta, no sé cómo ese leproso pudo infiltrarse y meterse en medio de la multitud, porque para él, a raíz de su condición física, era completamente prohibido que habitara o que anduviera en medio de las multitudes. Pero él se metió. Pero lo impactante acá,
hay algo que podemos ver. La Biblia dice que el leproso le dice a Jesús: si quieres puedes sanarme. Y Jesús le respondió: sí quiero. Pero me llama mucho la atención cómo lo describe Marcos, y dice: y extendiendo la mano lo tocó. Escuche, Marcos describe el toque físico. Marcos describe el toque al intocable prácticamente. Tocar un leproso, eso representaba muerte. Pero eso es lo que a mí en realidad me impacta. Jesús tocaba a los intocables. Hay muchos cristianos, porque ya Jesús los sacó de la cuneta, porque ya Jesús los sacó de la drogadicción, del alcohol, porque ya Jesús la sacó de la prostitución, cuando nadie daba un 5 por nosotros, ahora ya no queremos poner los pies sobre la tierra. Ahora ya se nos olvidó de dónde Jesús nos sacó. No tiene que ser así la actitud misma de la iglesia. La Biblia habla allá en el libro de Hechos, en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban camino a la sinagoga a la hora de la oración. Dice la palabra que en entrada de aquella sinagoga había un cojo. Yo me hago la pregunta: ¿cuántos diáconos habían pasado por ahí y no lo habían visto? ¿Cuántos líderes habían pasado por ahí y no lo habían visto? No se habían detenido. Y así hoy en día, de la igual manera, usted va a ver que los cuadros siguen siendo los mismos. Vamos con la Biblia debajo tal vez del seno, vamos con la Biblia en la mano, y tal vez miramos al borracho, tal vez miramos a la prostituta y no nos detenemos. A Dios poco o nada le importan los rituales religiosos. Pero pareciera que a la iglesia le interesan más los rituales religiosos que los perdidos. Pareciera que a la iglesia le interesa más los servicios tal vez religiosos que aquellos que están en las cantinas, que aquellas que están en los prostíbulos. Los intereses de Dios no van enfocados muchas veces a los intereses que nosotros creemos. Pedro y Juan se detuvieron. El cojo les pidió limosna, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Hay infinidad de gente que necesita lo que nosotros tenemos. No es oro, no es plata, sino lo que Dios nos ha dado. Poder de Dios que rompe cadenas, que quebranta los yugos. Poder de Dios que liberta al cautivo. El mundo está lleno de personas solitarias que necesitan de un amigo, de una amiga. El mundo está lleno de personas vacías que necesitan conocer a Cristo. El mundo está lleno de personas que por primera vez necesitan y urgen de la necesidad de conocer de la respuesta a lo que se llama pecado, la sangre de Cristo. Pero lamentablemente nos hemos quedado con la boca cerrada. No estamos establecidos, se lo digo para impresionar, estamos establecidos para influenciar. No se estableció la iglesia, no se estableció predicadores, no se estableció evangelistas, pastores para impresionar. Porque hoy en día lo que tenemos es una iglesia que aparenta ser algo que no es, que vivimos de la apariencia. Pero somos llamados, ¿para qué? Para influenciar. Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. El papel que la iglesia ha sido llamada a desempeñar no lo puede desarrollar otra organización más que la iglesia misma. Y eso es lo que tenemos que entender. Si alguien viene a la iglesia, tenemos que aprender a amarlo. Si alguien viene a la iglesia, no tiene que importar la condición social, económica, política, de cualquier índole. Los ministerios de la iglesia tienen que ir enfocados ¿a qué? A las multitudes. Los ministerios de la iglesia tienen que ir necesariamente enfocados ¿a qué? A impactar a los perdidos. Quiero cerrar este tiempo de esta forma: las quejas de los perdidos.
Las quejas que comúnmente vamos a escuchar nosotros de aquellas personas que no asisten a nuestras iglesias. Y por favor quiero pedirle que ponga atención a esto, porque esta es la realidad, y cuando la gente dice algo, tiene gran parte de razón en eso. Comúnmente las ancianas decían, cuando el río suena, piedras trae. Mira las quejas que exponen los perdidos. Número 1, ellos dicen la iglesia es aburrida, y especialmente los sermones. Escucha esto. Es asombroso que se pueda tomar el libro más apasionado que hay en el mundo, llamado Biblia, para aburrir a la gente. Es verdaderamente asombroso que la gente inconversa maneje este tipo de quejas. Yo le voy a decir contundentemente, y esta es una realidad: la iglesia no es una religión, somos el evangelio, somos el poder de Dios. ¿Por qué cree usted que la gente, y que principalmente la gente joven, ya no se siente atraída por ir a una misa? Yo vengo de una religión, yo toda mi vida estuve ahí, nací ahí. Yo creo que hace como unos 30 años fue la última vez que fui a misa. Y la misma misa que escuché hace 30 años es la misma misa que el cura da. Hace 30 años el curita decía: te ofrecemos este sacrificio por el ánima de Julano de tal. Y de igual manera en este tiempo es lo mismo, no ha cambiado nada. Ahora, pastores que me escuchan, evangelistas, iglesia que me escuchan, no podemos caer en el mismo error. Nuestros servicios de culto tienen que ser impactantes. Nuestros servicios de culto tienen que ser atrayentes. La gente todos los días tiene que ir a las iglesias con expectativa de que Dios hará algo nuevo, de que Dios tiene algo nuevo. El día de hoy no se parece en nada al día de ayer, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. El Dios al cual sirvo es un Dios creativo. Hay multitudes de especies de frutas, multitudes de especies de árboles. Hay más de 8.000 millones de personas y no hay ni tan siquiera dos iguales. De esa manera le pongo esta comparación para poder revertir ese tipo de queja en las personas. La Biblia dice que el diablo, allá en el Evangelio de Mateo, quería que Jesús transformara las piedras en pan. Pero alguien decía: ¿sabe cuál es el problema? Jesús no lo hizo, pero ¿sabe cuál es el problema? Ahora nosotros estamos transformando el pan en piedra. Ahora las predicaciones pareciera que no es pan el que estamos repartiendo, pareciera que son pedradas las que estamos tirando. Por eso a la gente no le llama la atención nuestros servicios de culto. La palabra es el alimento, es el pan de vida. Y allá afuera hay gente hambrienta que necesita alimentar el alma. Y lógicamente, cuando haya pan en la casa de pan, la gente vendrá. A Belén se le conocía, y el nombre Belén significa casa de pan. En la iglesia tiene que haber pan. Somos la panadería del cielo. Somos los exportadores del pan más delicioso llamado palabra de Dios. Por eso no tenemos que aceptar esa queja de los inconversos. Número 2, los miembros de las iglesias no son amigables con las visitas. Segunda queja de los inconversos: los miembros de nuestras iglesias no son tan amigables con las visitas. La persona que llega a la iglesia y no encuentra un amigo, difícilmente se va a quedar. A Jesús se le denominaba amigo de los pecadores. En la iglesia, la iglesia tiene que caracterizarse por un ambiente amigable, y no solamente con nosotros mismos, sino con las visitas. Difícilmente usted va a ir a un mercado donde la dueña le haga un mal gesto. Difícilmente usted va a volver a la trucha a comprar cuando el dueño no lo reciba con atención. Pastores, hermanos, diáconos que me escuchan, aún hasta los inconversos aplican este tipo de sabiduría. Si usted va a un restaurante
En estos tiempos, si usted va a un almacén, en estos tiempos los dependientes lo escapan a uno de cinear. Usted va a volver al lugar donde se le atienda bien. La gente va a ir a la iglesia cuando se le atienda bien y de la mejor manera. Tenemos que darnos cuenta que el ambiente y la atmósfera que se tiene que mover en nuestras iglesias tiene que ser un ambiente atrayente, que atraiga a los perdidos. La queja número 3. A la iglesia le interesa más mi dinero que yo. Comúnmente ese es el dicho que la gente maneja. Hoy en día los inconversos dicen: si tú vas a una iglesia ya te van a sacar el pisto. Yo quiero decirles y ser claro en este aspecto. En los términos anteriores y en las quejas anteriores doy gran parte de razón. En cuanto a esto, no les voy a dar toda la razón porque también a mí mismo me lo expresaron. Mi familia me decía: ahora que sos creyente, ahora que sos protestante, ya te van a sacar el pisto con los diezmos. Y esa no es una realidad. El pisto me lo sacaba el diablo en las cantinas. El pisto me lo sacaba el diablo en el tabaco, en la droga. El pisto me lo sacaba el diablo en los prostíbulos y en cuantas otras cosas. Ahí sí me estaban exprimiendo. Mas ahora entendí que Dios me ha llamado también para bendecirnos. Pero de igual manera yo quiero también decir la realidad. No podemos negar la realidad que actualmente también se está viviendo, donde tal vez se mueven muchas veces intereses personales. Si el recién llegado a la iglesia tiene dinero, hay que atenderlo bien y darle el mejor asiento. Hoy hay iglesias de todo tipo, hay iglesias para pobres, hay iglesias para ricos, hay iglesias para todo tipo de personas. Cuando en la iglesia del Señor, aquí cabe la prostituta, aquí cabe el ladrón, aquí cabe el pobre, aquí cabe el que no tiene nada, aquí cabe el mendigo, aquí cabe todo. Y esa es la realidad que tenemos que entender. Y si hablamos de los intereses que tal vez muchas veces mueven a aquellos que dicen ser siervos de Dios, es una realidad. Hay gente que se mueve por interés al dinero. Hay gente que si le puede recibir un beneficio se mueve, pero si no, no. El apóstol Pablo le decía a las iglesias comúnmente que su más grande interés eran ellos, no lo que ellos tenían. Y esto mostraba y reflejaba la sanidad que había en el corazón del apóstol de Dios, que el interés no era el dinero. Hoy en día se predica por dinero, hoy en día se canta por dinero, hoy en día lo que se mueve más es el interés al dinero. Tenemos que romper con esas barreras, tenemos que romper con esas murallas que se han establecido para impedir que los inconversos vengan. Hoy en día hay gente que ofrenda, que diezma por temor y a la fuerza. Nuestro interés no tiene que ser que la gente haga las cosas por obligación o por temor, que si lo va a ser por amor. Yo le digo siempre, y esto lo mantengo donde quiera que yo vaya, y es una realidad. Hoy en día hasta la gente ha puesto el diezmo como un obstáculo para venir a la iglesia. Yo le quiero decir en esta hora, si usted quiere venir a la iglesia y no diezmar, venga, no hay problema, véngase. Si quien convence de la realidad es el Espíritu Santo de Dios. Y aparte de eso, si usted no lo quiere hacer, de lo que se va a privar usted va a ser de la bendición de Dios. Pero de hecho, a medida usted vaya bregando y conociendo la revelación de la palabra, va a entender por qué hay que hacer muchas cosas. Y va a entender diferente con la revelación misma de Dios lo que la palabra expone. Esa es la realidad bíblica. Las quejas de las personas van dirigidas precisamente ahí. Hay gente sensible, podríamos decir, a muchas cosas menos a los perdidos. A raíz de tanto esfuerzo visible, podríamos decir, que los pastores comúnmente hacemos con el objetivo de recaudar fondos y cuantas otras cosas, con el objetivo tal vez de impulsar la obra de Dios, es el mal concepto que a veces la gente se forma, de que tal vez los pastores estamos acá o estamos establecidos con el objetivo de recaudar pisto o cualquier otra cosa.
Yo le quiero decir, si usted quiere venir, venga. La palabra dice que aquellos que están sedientos, venid y comprar sin dinero y sin precio alguno. Jesús te llama. Jesús te llama. Jesús te habla. Jesús te dice, yo te amo. Y las puertas de la iglesia en general están abiertas para usted que me está escuchando. Servimos al Dios que no hace acepción de personas. Él murió a pesar de que eras pecador, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos. Él nos ama a pesar de que somos infieles, a pesar de que le fallamos, a pesar de que te ama. Y así te ama a ti. Las puertas de la iglesia están abiertas para recibirte a todo aquel que quiera venir a Él. El que a mí viene, dijo Jesús, no le echo fuera. Así que para mí ha sido un placer poder tenerle en esta oportunidad, en este su programa, Una Conexión con Dios. Bendecimos la iglesia en general y escuche, a tener pasión por los perdidos. Aquellos que nos escuchan también por primera vez, a buscar al Señor, que pronto será tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante con Cristo. Amén.